Bienvenidas y bienvenidos a la tercera parte de la clase de hemorragias obstétricas. Vuelvo a presentarme, yo soy la profesora Claudia Cornejo Aravena y vamos a ver ahora las patologías hemorrágicas del parto y el posparto, como ya habíamos vislumbrado en la primera y la segunda parte de esta clase. Bueno, y para retomar el tema, les quise colocar este cuadrito muy a grandes rasgos todavía para ordenarnos y les sea más fácil de aquí en adelante ustedes también puedan estudiar el tema, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante recordar que nos podemos encontrar con algunas etiologías como es la atonía uterina. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo recordaran? La atonía uterina tiene que ver con la ausencia de tono, pero generalmente este útero está ocupado. ¿Cuándo puede haber atonía? Cuando hay sobredistensión uterina, por ejemplo, en gestaciones múltiples, en hidramnios, en feto macrosómico, polihidroamnios, ¿ya? En corioamnionitis generalmente también puede haberse afectado los procesos infecciosos, la respuesta inflamatoria genera alteración en las estructuras del colágeno y la elastina también de los tejidos. Por lo tanto, en una rotura prematura de membranas prolongada, la presencia de fiebre, retención de tejidos, cuando hay retención de placenta, por ejemplo, en algunos casos de adhesiones, como es el acretismo, en cirugías o la presencia de coágulos por una inadecuada evacuación. Siempre recuerden, y creo que lo señalé, eh, cuando un útero está ocupado se llama atonía. ¿Por qué voy a hacer la diferencia? Porque más adelante vamos a hablar de inercia. Atonía e inercia es distinto. Atonía con útero ocupado, inercia con útero desocupado. Y generalmente atonía es durante hasta el alumbramiento e inercia es posalumbramiento, para que recuerden ese concepto. Entonces habíamos dicho que podía retener tejido, ¿cierto? Placenta, coágulos, lesiones traumáticas como pueden ser desgarros del canal de parto, por un parto brusco, por un parto instrumentalizado, por un parto precipitado, rotura de licencia uterina, que ya lo hemos conversado también por los mismos elementos, incluso por la brusquedad del proceso en inversión uterina asociado a alumbramientos manuales, a acretismo, a la maniobra de Crede. O sea, también podemos tener lesiones y alteraciones de la coagulación que generalmente van a ser adquiridas o congénitas, asociadas, por ejemplo, a preeclampsia, a síndrome de HELP, a coagulación intravascular diseminada, a embolia por líquido amniótico, a sepsis, o a desprendimiento de placenta propiamente tal, y las congénitas, las más comunes que vamos a encontrar es la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A, que generalmente la paciente conoce su diagnóstico y eso nos ayuda mucho también en el manejo. Dado esa información, me quiero detener un momento en estos elementos para que ustedes lo puedan relacionar con el alumbramiento antes de continuar con las patologías del posparto. Durante el desprendimiento podríamos encontrarnos con la atonía. ¿Se recuerdan que lo vimos recién? Yo siempre les voy a poner cuadritos para facilitar su estudio. Alteraciones de la adherencia, también se los nombré un poquito, que puede ser acreta, increta o percreta. ¿Y a qué nos referimos con eso? Súper simple, a medida que es capaz de meterse cada vez más, ¿cierto? De una creta que se une básicamente al endometrio y llega hasta el miometrio, hasta una percreta que es capaz de llegar y sobrepasar, ¿cierto?, la estructura uterina. Es decir, mientras más adherida, es más probable que tengamos mayores complicaciones. Y en el caso de acciones bruscas, en el proceso del trabajo de parto, podríamos encontrarnos incluso con situaciones de inversión uterina. Estas tres patologías asociadas al alumbramiento podrían ser razones por las cuales tengamos también una situación hemorrágica. Y también durante las patologías del alumbramiento nos podríamos encontrar con los anillos de contracción, que también se los quise nombrar, y recuerden que puede ser encarcelamiento, encastillamiento o engatillamiento. Cualquiera de ellos, si ustedes los pueden ver, implica en dónde queda ubicada la placenta. Si la placenta queda totalmente por el anillo de Bandt, si queda
en un lado o si queda la mitad arriba o la mitad abajo. Pero lo importante de esto es que está muy relacionada a la manipulación, ¿cierto?, del útero, y la sobreestimulación durante el alumbramiento está muy relacionada también a el alumbramiento conducido y a la mala utilización o la acción iatrogénica de la oxitocina. Por eso es importante y por eso hay que ir evaluando cuando ustedes van a acompañar un proceso de parto y alumbramiento, evaluar si el alumbramiento puede ser en forma espontánea o yo voy a conducir el alumbramiento y cómo voy a utilizar esa oxitocina. O, importante, no estimular el útero antes de la extracción completa de la placenta. Y en este caso también les quise dejar esto. ¿Cómo podrían manejar anillos de contracción? Bueno, la literatura habla de la anestesia general. Sin embargo, en palabras simples y el uso, ¿cierto?, a nivel hospitalario, nosotros podríamos utilizar la nitroglicerina, que se puede utilizar endovenosa, de 50 a 75 microgramos, endovenosa y de acción rápida, de manera que rápidamente su acción tocolítica podría favorecer a la relajación del anillo de Bandt. Por supuesto, hay que manejar todo lo que es el manejo hemodinámico, el compromiso, la cuantía hemorrágica. El alumbramiento debe ser manual, ya que en este caso necesitamos extraer completa la placenta, y posteriormente la evacuación y limpieza del útero con un legrado. Por supuesto, posteriormente a eso, el útero le va a dificultar un poco más a la fibra uterina retraerse, formar el globo de seguridad de Pinar y luego retraerse, por lo tanto necesita la utilización de retractores uterinos de forma inmediata, y la excesiva manipulación, tanto en el alumbramiento manual como en el legrado, con instrumentos, hace necesario la profilaxis antibiótica para evitar, ¿cierto?, las infecciones asociadas a los procesos de salud, a las IAS. Por lo tanto, en general va a depender de lo que se utilice en su hospital y su propia epidemiología. Yo les doy un ejemplo acá, que es la cefazolina 1 o 2 gramos en relación al peso materno. Bueno, y llegamos a las hemorragias del posparto y parto, que en general son las que nos generan mayores complicaciones. Vamos a profundizar una de ellas, que es la que genera mayor complicación, pero vamos a hacer una evaluación general del mismo. En ese sentido nos encontramos con la inercia uterina, útero mal retraído, aquí usan la palabra de contracción, pero la contracción es durante el embarazo y el parto, útero que no logra su nivel de retracción, acuérdense, útero desocupado, lesiones del tracto genital, restos placentarios y trastornos de la coagulación, que cada uno de ellos yo ya les asocié algunos elementos. ¿Qué importante? En la inercia, el útero no está bien retraído, por lo tanto sangra. Las lesiones del tracto podríamos visualizarlas. Restos placentarios podríamos ver sangrado con coágulos, y trastornos de la coagulación. Generalmente el útero está bien retraído porque no tiene relación con el útero, sino tiene relación con la respuesta de coagulación. Lo que podríamos ver o podríamos tener el antecedente es de microsangramientos, sangramiento de encía, sangramiento nasal, ¿cierto? La presencia o los antecedentes de alguna patología de tipo de coagulación. Y retomo un cuadro que vimos en la primera parte: tono, tejido, trauma, trombina, donde los mayores problemas, como ya lo vimos en la diapo anterior, es la inercia uterina, desgarros del canal de parto, restos placentarios ovulares y las alteraciones de la coagulación. Y de aquí en adelante las vamos a desglosar lentamente cada una de ellas. Entonces, la inercia, que es generalmente la que nos genera mayores problemas, la causa generalmente está asociada a la distensión o al agotamiento de la fibra uterina, como conversamos, por un parto prolongado, puede haber sido, por ejemplo, por desproporción cefalopélvica, o porque pensábamos que era una desproporción, por macrosomía, por gemelares, por exceso de uso de oxitocina, es decir, por iatrogenia. El diagnóstico: un útero que va a estar supraumbilical, sobre la cicatriz umbilical, no se retrae, no se forma bien el globo de seguridad de Pinar, no se retrae al masaje. Yo hago el masaje uterino, se retrae y luego se suelta, en palabras simples, se relaja.
La hemorragia es una hemorragia como a bocanadas, es decir, yo hago masaje, no sale sangre, dejo de hacer masaje, sangra. Sin coágulos, puede haber un shock de grado variable y el tratamiento lo vamos a desarrollar porque está más relacionado con el código rojo y algunos tratamientos en específico que quiero desglosar, ¿ya? Restos placentarios generalmente, obviamente, están asociados a maniobra, al alumbramiento manual, al tirar la placenta, a adherencias, a cotiledona aberrante, a membranas friables, es decir, membranas que se rompen con facilidad, como por ejemplo, cuando hay procesos infecciosos, las membranas se hacen más friables, cuando hay coriopneumitis, las membranas se hacen más friables. Eh, Disminución de la capacidad retráctil del útero, porque recuerden esto, un útero que está ocupado no se va a retraer. Y por lo tanto, la hemorragia, la característica importante para hacer un diagnóstico diferencial en estos casos, es la hemorragia con coágulos. Y básicamente, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Es la extracción de los restos placentarios, retractor y antibiótico, porque probablemente puede tener una asociación al grado. Y por lo tanto, vamos a necesitar la prevención de IAS. Y en el caso de los desgarros del canal de parto, puede estar asociado a partos precipitados, maniobras incorrectas, forceps, cicatrices, malformaciones, friabilidad. Acuérdense, friabilidad significa que se rompe con facilidad. Expulsivos prolongados, macrosomía. El diagnóstico, nosotros vamos a ver un sangrado brillante, sangrado oxigenado, un útero bien retraído porque no tiene relación con la fibra uterina y podemos encontrar o pesquisar la lesión. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto, el manejo hemodinámico, la fluidoterapia endovenosa, pero al mismo tiempo la reparación del tejido a partir de la sutura. Y las alteraciones de la coagulación, que pueden ser de diverso tipo, yo ya he nombrado algunas, pero principalmente las adquiridas están relacionadas a la enfermedad de von Willebrand o a patologías que provienen ciertos defectos secundarios de los síndromes hipertensivos u otros. El sangrado continúa, un sangrado en capas de color rojo, el útero está retraído, pero la persona sigue sangrando. Es decir, tiene algún problema intrínseco y en este caso en particular hay que estabilizar hemodinámicamente, hay que tomar exámenes, ya hay que tomar hemograma, pruebas de coagulación y por supuesto va a necesitar transfusión de elementos que estén relacionados a ese sangrado, crioprecipitados u otros en relación también al resultado de los exámenes de coagulación, como al hematocrito hemoglobina y al hemograma completo, que es la recomendación. Bueno, y con esto hemos terminado la tercera parte de esta clase. Les recuerdo que el manejo de la inercia, que está mucho más relacionado al código rojo, como yo les comentaba, y que hay que hablar algunos tratamientos específicos, los vamos a ver en la cuarta parte de esta clase. Espero que les haya servido y cualquier duda me pueden escribir al foro. Nos vemos.